Quiero que imagines algo por un momento. Estás en una reunión con amigos, un asador de esos que se alargan hasta las 11 de la noche, cerveza fría, música de fondo, y hay una mujer ahí que te interesa. Hablan un rato, tú dices algo, ella sonríe, y cuando llegas a tu casa esa noche piensas que fue una conversación normal, que no pasó nada en particular. Pero algo que dijiste, 2 palabras específicas que salieron sin que tú lo planearas, se quedaron resonando en su cabeza mucho después de que apagaste el celular. Ella no sabe por qué no puede dejar de pensar en esa conversación. Siente que hay algo ahí que no terminó, algo que su cerebro necesita resolver. Y eso, carnal, no es casualidad, es psicología pura, es neurociencia de la atracción aplicada sin que tú siquiera lo supieras. Las mujeres somos muy buenas para ignorar a los hombres que nos hablan con frases elaboradas, con piropos ensayados, con líneas que se nota que practicaron frente al espejo. Pero somos pésimas de verdad, para sacarnos de la cabeza a los hombres que activan algo específico en nuestro cerebro sin que se los hayamos pedido, sin que ellos mismos entiendan del todo por qué funciona. Y hay palabras concretas que hacen exactamente eso. No son frases de conquista de manual, no son piropos baratos, no son nada que suene a técnica de seducción barata sacada de un vídeo genérico de Internet. Son detonadores lingüísticos reales, respaldados por psicología del comportamiento y neurociencia del deseo, que casi ningún hombre usa porque nadie se los explicó nunca con este nivel de profundidad. Hoy te voy a explicar estos detonadores uno por uno con calma, con ejemplos reales, con la ciencia detrás de cada uno, para que entiendas exactamente qué pasa en la cabeza de una mujer cuando los escucha. Y te adelanto algo, uno de estos detonadores es tan contraintuitivo, va tanto en contra de lo que la mayoría de los hombres cree que funciona, que cuando lo escuches por primera vez vas a dudar. Pero es precisamente ese el más contraintuitivo de todos, el que genera más obsesión emocional en la mente femenina cuando se usa correctamente. Quédate hasta el final de este vídeo, porque vamos a profundizar mucho más de lo habitual en la psicología femenina, en la atracción, en la neurociencia del deseo y en cómo generar una conexión que una mujer no pueda sacarse fácilmente de la cabeza. Hola, soy Valentina. Llevo años estudiando psicología del comportamiento femenino, atracción, vínculos y neurociencia del deseo, y hoy te voy a revelar algo que muchas mujeres probablemente no quisieran que supieras con este nivel de detalle. Si quieres seguir recibiendo contenido como este cada semana sobre psicología femenina, atracción real, comunicación efectiva con mujeres y los mecanismos ocultos detrás del deseo, suscríbete ahora al canal. Un clic y vale cada segundo de tu tiempo. Empecemos con calma, porque hoy vamos a profundizar mucho. Antes de hablar de los detonadores específicos, necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona la mente femenina cuando hay atracción presente. No te voy a hablar de lo que ya sabes o de lo que ya has escuchado 1000 veces en otros vídeos genéricos sobre citas. No te voy a hablar de lenguaje corporal básico ni de contacto visual como si fuera la única variable importante. Te voy a hablar de algo que pasa mucho antes, a nivel puramente lingüístico, en el momento exacto en que las palabras de un hombre aterrizan en nuestro cerebro y decidimos, de manera completamente inconsciente, si ese hombre va a ocupar espacio mental en nosotras o no. Porque así funciona realmente el mecanismo de la atracción cognitiva. Nosotras no decidimos conscientemente pensar en alguien. El cerebro lo decide por nosotras, sin pedirnos permiso, sin consultarnos, de forma completamente automática. Y hay ciertas palabras, ciertas frases, ciertas estructuras lingüísticas muy específicas que activan en el cerebro femenino un mecanismo que los psicólogos del comportamiento llaman la brecha de información. El investigador George Loewenstein, de la Universidad Carnegie Mellon, estudió durante años este fenómeno y explicó que la curiosidad surge precisamente cuando percibimos una distancia entre lo que ya sabemos y lo que queremos saber, y que esta sensación no es pasiva en absoluto, sino que funciona como una tensión activa dentro del cerebro, un circuito que se activa y que demanda resolución constante hasta que esa brecha finalmente se cierra. Ahora imagina que un hombre dentro de una conversación completamente normal, activa esa brecha de información de manera involuntaria, sin ninguna estrategia consciente detrás. Tu cerebro, sin preguntarte nada, sin pedirte autorización, registra que hay algo ahí que no está completo, algo que quieres saber, algo que necesitas resolver internamente y empieza a pensar en ese hombre específico, no porque tú lo decidas conscientemente, sino porque el cerebro tiene que hacerlo, es su función biológica primaria. Eso es exactamente lo que hacen los detonadores lingüísticos que vamos a desglosar hoy en este vídeo extenso sobre psicología femenina y atracción real. Uno de ellos abre la brecha inicial.
Otro la sostiene en el tiempo. Y cuando se combinan de la forma correcta con la intención correcta, el resultado final es que ella no puede dejar de pensar en ti, aunque conscientemente lo intente, aunque se distraiga con otras cosas de su vida diaria. El primer detonador que quiero desglosar contigo hoy son las palabras "cuéntame más". La primera señal lingüística que activa un estado casi obsesivo en la mente femenina es cuando un hombre dice, de manera completamente genuina, sin ningún tipo de actuación forzada, estas dos palabras: "cuéntame más". El error que cometen absolutamente casi todos los hombres en el terreno de las citas y la atracción es pensar que para generar interés genuino tienen que ser ellos los interesantes, tienen que contar buenas historias personales, tienen que ser graciosos constantemente, tienen que demostrar activamente que son exitosos profesionalmente o que saben de muchísimas cosas distintas. Se la pasan hablando sin parar, se la pasan llenando cada espacio de silencio con su propia narrativa personal, y mientras lo hacen, la mujer que tienen enfrente está escuchando de manera educada y cortés, pero sin que su cerebro se active de ninguna manera especial ni memorable. Porque escuchar pasivamente a alguien hablar constantemente de sí mismo es, precisamente, pasivo. No genera atención especial, no abre brechas de información, no activa el mecanismo neurológico de la curiosidad genuina que estamos describiendo en este vídeo. Lo opuesto exacto de un hombre que genera atracción real con sus palabras es aquel que monopoliza completamente la conversación, el que siempre tiene una historia personal más grande e impresionante que la tuya, el que te interrumpe constantemente para agregar su propia versión de los hechos, el que técnicamente escucha lo que dices, pero en realidad solo está esperando pacientemente su turno para volver a hablar de sí mismo. Ese tipo de hombre puede resultar entretenido durante un rato específico, pero no genera obsesión mental duradera, porque simplemente no hay nada que resolver internamente en él. Lo que ves en la superficie es exactamente todo lo que hay, sin ninguna capa adicional de misterio o profundidad por descubrir. Ahora escucha esto con atención, porque es fundamental para entender la psicología femenina en profundidad. Cuando un hombre dice "cuéntame más" de manera completamente genuina, no como fórmula memorizada de manual, sino porque de verdad quiere saber más sobre lo que ella está compartiendo, algo cambia radicalmente en el cerebro de la mujer que está enfrente. Y te voy a explicar exactamente qué es lo que cambia a nivel psicológico, porque esto es precisamente lo que muy pocos hombres entienden conscientemente. Imagina que estás en medio de una conversación casual y mencionas de pasada algo personal, algo aparentemente pequeño, algo que normalmente nadie más recoge ni profundiza. Dices, por ejemplo, que de niña pasabas los veranos completos en casa de tu abuela, en un pueblo pequeño y tranquilo. O que tienes una teoría completamente personal y un poco extraña sobre por qué los lunes se sienten emocionalmente distintos a todos los demás días de la semana. Y el hombre que tienes enfrente, en lugar de cambiar inmediatamente el tema de conversación, en lugar de relacionarlo automáticamente con algo de su propia vida personal, dice simplemente: "cuéntame más". Solo eso, con atención genuina y real, con los ojos puestos completamente en ti, esperando con paciencia genuina. En ese momento específico pasan 4 cosas simultáneas y poderosas dentro del cerebro femenino, y quiero desglosarlas contigo una por una porque cada una tiene un respaldo real en psicología social y neurociencia del comportamiento. Primero, nos sentimos genuinamente vistas, no en el sentido superficial de que alguien simplemente nos miró con los ojos, sino vistas en el sentido profundo de que alguien notó específicamente algo que dijimos y quiso profundizar activamente en ello. Para una mujer, sentirse vista de verdad, de forma auténtica y no superficial, es uno de los estados emocionales más raros y más buscados que existen en el terreno de las relaciones humanas y el cortejo romántico moderno. Segundo, el cerebro femenino registra automáticamente que hay valor genuino en lo que estábamos diciendo, que efectivamente valía la pena desarrollar esa idea o esa historia personal. Eso activa lo que en psicología social se conoce como el efecto de valoración social, es decir, la tendencia natural a percibir como más valioso aquello que otra persona percibe conscientemente como valioso. Nosotras te damos más valor emocional porque tú nos das valor primero, de forma genuina y sin condiciones. Tercero, y esto es quizás lo más importante de todo el mecanismo psicológico que estamos describiendo, se crea una brecha de información real, porque ahora ella está hablando de algo mucho más personal de lo que originalmente había planeado compartir en esa conversación casual. Está compartiendo más de sí misma, y su cerebro, que siempre está monitoreando activamente si es seguro o no compartir información personal con alguien nuevo, empieza a preguntarse internamente: ¿por qué estoy compartiendo esto específicamente con él? ¿Qué hay en el que me genera esta sensación de confianza tan rápida?
Y esa pregunta interna, sin respuesta clara todavía, es precisamente el inicio silencioso de la obsesión mental que estamos describiendo en este vídeo. Cuarto, existe un mecanismo de reciprocidad emocional real y documentado. La teoría de la reciprocidad del interés, ampliamente documentada en psicología social, demuestra que cuando percibimos interés genuino y auténtico en nosotros por parte de otra persona, tendemos naturalmente a desarrollar interés recíproco en esa persona específica. No porque lo decidamos conscientemente, sino porque el cerebro lo procesa automáticamente como una señal clara de que vale la pena invertir atención emocional ahí. Ahora bien, si esto sucede una sola vez dentro de una conversación, puede tratarse simplemente de educación básica, puede ser que ese hombre específico simplemente sea atento por naturaleza en general con todas las personas. Pero si sucede de manera repetida y consistente, si cada vez que ella comparte algo personal él elige activamente preguntar más en lugar de hablar más sobre sí mismo, si después de esas conversaciones específicas ella se queda pensando en detalles particulares que mencionó, si empieza genuinamente a querer contarle cosas nuevas solo para ver cómo reacciona él, eso ya definitivamente no es casualidad ni coincidencia. Eso significa que el detonador Cuéntame Más está haciendo exactamente su trabajo psicológico. Lo que necesitas hacer prácticamente con este primer detonador es simple de entender conceptualmente, pero requiere disciplina personal real, porque va completamente en contra de todo lo que el instinto masculino tradicional quiere hacer dentro de una conversación de atracción romántica. La próxima vez que estés conversando con una mujer que genuinamente te interesa, en lugar de preparar mentalmente tu siguiente historia personal para impresionarla, pon atención real y genuina a lo que ella específicamente está diciendo. Y cuando ella diga algo que tenga una historia personal detrás, algo genuinamente personal, aunque parezca pequeño o insignificante a primera vista, no cambies inmediatamente el tema de conversación. No lo conectes automáticamente con algo de tu propia vida personal. Simplemente di Cuéntame Más y después espera con paciencia genuina. Aguanta el silencio si es necesario, sin sentirte incómodo por ello. Déjala hablar libremente sin interrupciones innecesarias. Lo que va a pasar después, lo que ella va a sentir emocionalmente cuando llegue a su casa esa misma noche, va a ser completamente distinto a lo que normalmente siente después de conversar con cualquier otro hombre convencional que solo habla de sí mismo constantemente. Hay un detalle adicional importante que muy pocos hombres notan conscientemente sobre este primer detonador. Cuéntame Más funciona todavía mejor cuando va acompañado de algo específico que demuestra que realmente escuchaste con atención genuina. No se trata de ningún truco elaborado, se trata simplemente de notar algo específico de lo que ella dijo anteriormente y conectarlo directamente con la petición de que continúe compartiendo. Por ejemplo, oye, dijiste que eso pasó justo cuando cambiaste de trabajo, cuéntame más específicamente sobre ese momento particular de tu vida. Esa especificidad concreta le comunica directamente a su cerebro que este hombre en particular no solo escuchó pasivamente, sino que además procesó activamente la información compartida. Y ese nivel específico de atención masculina genuina es tan escaso hoy en día que cuando una mujer lo encuentra realmente, no puede evitar pensar repetidamente en ese hombre durante los días siguientes. El segundo detonador psicológico que quiero desglosar contigo también es sutil en apariencia, pero cuando realmente lo entiendes en profundidad, es prácticamente imposible ignorarlo una vez que sabes reconocerlo. Esta segunda expresión no pide absolutamente nada de forma directa. No hace una pregunta directa y explícita, activa algo completamente diferente dentro de la mente femenina, y lo hace de una manera que la mayoría de los hombres nunca usaría espontáneamente porque suena un poco extraño al principio, hasta que realmente entiendes por qué funciona tan bien a nivel psicológico y neurológico. El segundo detonador lingüístico es la expresión me pregunto. Antes de que malinterpretes completamente esto, escucha con atención el razonamiento completo detrás. El error que cometen casi todos los hombres en el terreno de las citas modernas es pensar que para generar atracción genuina hay que ser completamente directo, hay que decir exactamente lo que se quiere sin rodeos, hay que hacer preguntas muy claras y explícitas para demostrar interés romántico. Y en muchos contextos sociales específicos eso efectivamente funciona bien, pero no es exactamente lo que genera obsesión mental duradera. No es lo que hace que una mujer piense repetidamente en ti mientras intenta concentrarse en hacer otra actividad completamente distinta en su vida diaria. Para lograr ese efecto psicológico más profundo necesitas algo diferente. Necesitas crear en ella una brecha de información específica que ella no pueda cerrar completamente sin ti. Y eso es precisamente lo que logra la expresión me pregunto cuando se usa correctamente y con genuina intención detrás.
Lo opuesto exacto de un hombre que usa efectivamente este segundo detonador es aquel que siempre tiene una respuesta lista para todo, que siempre resuelve inmediatamente cada tema de conversación, que siempre concluye categóricamente cada idea que surge. El hombre que en una conversación casual sobre qué hace que una persona decida quedarse en un lugar específico cuando técnicamente podría irse, concluye de forma definitiva que simplemente es comodidad. Eso, sin importar si es verdad o no, cierra completamente la conversación. No queda nada pendiente por resolver, no hay ninguna brecha de información abierta, y sin esa brecha específica, simplemente no hay obsesión mental posible. Ahora quiero que notes con atención la diferencia sutil cuando un hombre dice en cambio, me pregunto qué hace que alguien decida quedarse cuando técnicamente podría irse. Suena casi idéntico en la superficie, pero lo que provoca dentro del cerebro de ella es completamente distinto a nivel psicológico. Porque en este caso no cerró la pregunta original, la abrió deliberadamente. Y ahora esa pregunta específica queda flotando en el espacio compartido entre los dos, y el cerebro de ella, que no tolera fácilmente las preguntas abiertas que provienen de personas que le generan interés genuino, empieza a trabajar activamente en resolverla. Los psicólogos que estudian específicamente el pensamiento prospectivo afectivo, que es la capacidad natural del cerebro humano de simular mentalmente escenarios futuros con personas específicas, han encontrado evidencia consistente de que cuando alguien que nos atrae deja deliberadamente una pregunta sin responder, nuestro cerebro no la descarta como información irrelevante, sino que la retiene activamente, la procesa una y otra vez, y nos regresa mentalmente a ella de forma recurrente porque de manera inconsciente queremos resolverla específicamente con esa persona, no con cualquier otra persona genérica, sino con ese hombre en particular. Es decir, que una pregunta genuina sin respuesta clara, que proviene específicamente de alguien que ya nos genera cierto interés emocional, funciona como un ancla cognitiva poderosa que nos regresa mentalmente a pensar en esa persona específica una y otra vez. Cada vez que el tema relacionado resurge en la vida cotidiana, y los temas siempre terminan resurgiendo de una forma u otra, ese pensamiento específico va a reaparecer asociado directamente contigo. Eso es exactamente lo que logra la expresión me pregunto cuando se usa con intención genuina. Te convierte de forma natural en el origen de una pregunta que ella siente la necesidad interna de explorar más a fondo. La neurociencia moderna de la atracción romántica demuestra que durante las etapas iniciales del enamoramiento, el cerebro humano experimenta una reducción medible en los niveles de serotonina, algo comparable neurológicamente a ciertos estados obsesivos documentados clínicamente. La investigadora Donatella Marazziti y su equipo de investigación encontraron que los niveles del transportador de serotonina en personas que recientemente se habían enamorado eran notablemente similares a los observados en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado clínicamente. No comparto esto contigo para generar alarma innecesaria, sino para que entiendas con claridad que la obsesión romántica no es simplemente una metáfora poética, es un estado neurobiológico real y medible, y existen palabras específicas capaces de activarlo mucho antes de que ella haya tomado ninguna decisión consciente y racional sobre ti como posible pareja. La expresión me pregunto activa este mecanismo psicológico específico porque combina dos elementos que el cerebro femenino simplemente no puede ignorar fácilmente cuando ya existe cierta atracción presente en la interacción. Primero, revela indirectamente que el hombre tiene un mundo interior genuinamente rico, que piensa activamente en cosas que ni siquiera termina de verbalizar completamente. ¿Qué más hay realmente ahí dentro, más allá de lo que muestra superficialmente en la conversación? Y eso crea exactamente el tipo de brecha de información que George Loewenstein describió originalmente en su investigación académica, la distancia perceptible entre lo que ya sabemos concretamente y lo que genuinamente queremos saber más. Segundo, nos incluye directamente en su proceso mental sin pedirlo explícitamente. Porque cuando un hombre dice me pregunto en voz alta, específicamente en nuestra presencia y no en la de alguien más, nos está convirtiendo automáticamente en testigos privilegiados de su proceso mental interno. Y ser testigo genuino del proceso interno de otra persona es, en sí misma, una forma profunda de intimidad emocional que muy pocas conversaciones cotidianas logran generar naturalmente. Si esto sucede una sola vez de forma aislada, puede tratarse simplemente de que ese hombre específico piensa en voz alta como hábito personal general. Pero si sucede de forma repetida y consistente a lo largo del tiempo, si cada vez que están juntos él deja pensamientos genuinamente incompletos flotando en el aire, si las conversaciones con él terminan sistemáticamente con más preguntas abiertas de las que originalmente empezaron,
si ella se encuentra a sí misma pensando repetidamente en esas preguntas específicas sin buscarlo activamente, eso definitivamente ya es un patrón consistente que no tiene ninguna otra explicación lógica. Alternativa. Ese hombre específico vive de forma persistente en su cabeza, aunque técnicamente todavía no haya nada formal establecido entre los dos. Lo que necesitas hacer prácticamente con la expresión me pregunto requiere que entiendas primero un principio fundamental. Esto definitivamente no es un truco vacío de contenido genuino. Un me pregunto dicho sin ninguna convicción real, sin que exista una pregunta auténtica detrás de las palabras, simplemente no funciona como técnica aislada. Lo que realmente funciona es el me pregunto completamente genuino, el que surge naturalmente de una mente que de verdad está explorando algo con curiosidad real, el que abre una ventana auténtica hacia cómo específicamente ves e interpretas el mundo que te rodea. Las mejores aplicaciones prácticas de este segundo detonador son aquellas que conectan directamente con algo genuinamente personal de ella, no de manera invasiva ni incómoda, sino de una forma que demuestra claramente que la has estado observando con atención real durante la conversación. Imagina, por ejemplo, que ella te mencionó anteriormente que decidió dejar un trabajo que todas las personas a su alrededor le decían que era perfecto para ella, simplemente porque sentía internamente que algo específico le faltaba emocionalmente. Semanas después, dentro de una conversación completamente distinta sobre otro tema, tú dices, me pregunto si las personas que saben exactamente lo que no quieren en su vida llegan más rápido a descubrir lo que sí quieren genuinamente. No le preguntas directamente a ella sobre su decisión personal, no la colocas en la posición incómoda de tener que responder inmediatamente, pero ella sabe internamente que esa frase específica tiene relación directa con su propia decisión pasada, y ahora tiene que procesar mentalmente esa idea, y también tiene que pensar necesariamente en el hombre que la dijo con esa intención tan específica. Y aprovechando este momento del vídeo para hacer una pausa breve, si todavía no te has suscrito a este canal sobre psicología femenina y atracción real, hazlo ahora mismo. Cada semana subo contenido nuevo sobre psicología del comportamiento femenino, comunicación efectiva, neurociencia de la atracción y todo lo que las mujeres realmente no quisiéramos que los hombres supieran con este nivel de detalle. El botón de suscribirse está justo ahí abajo en la pantalla. Un solo clic. Activa también la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise inmediatamente cuando publique contenido nuevo sobre estos temas. Perfecto, continuemos profundizando en este tema tan importante. Ahora llegamos a la parte del vídeo que la mayoría de los hombres nunca considera conscientemente, y es exactamente lo que pasa cuando estos dos detonadores psicológicos se usan juntos, de forma combinada, dentro de la misma conversación fluida. Cuéntame más y me pregunto no son simplemente dos frases sueltas e independientes, son en realidad dos mitades complementarias de un mecanismo psicológico completo y mucho más poderoso que cada parte por separado. Cuéntame más crea intimidad emocional dirigida hacia adentro, hacia ella específicamente. Abre el espacio conversacional necesario para que ella comparta información personal, se sienta genuinamente vista y desarrolle confianza emocional progresiva contigo. Me pregunto, en cambio, crea proyección compartida hacia afuera, hacia el mundo más amplio que ambos están explorando juntos en ese momento. Le entrega a su cerebro una pregunta genuina que necesita resolver activamente y te convierte automáticamente en la persona específica con quien ella quiere resolverla mentalmente. Cuando estos dos detonadores se combinan efectivamente dentro de una misma conversación, lo que ella siente internamente es algo que muy pocas personas saben nombrar conscientemente, pero que absolutamente todos reconocen instintivamente cuando lo experimentan en carne propia. Siente que esa conversación específica fue genuinamente diferente a todas las demás que ha tenido recientemente. No sabe exactamente explicar por qué de forma racional. No puede señalar con precisión qué fue exactamente lo que hizo que fuera tan distinta a todas las demás conversaciones cotidianas que tiene normalmente. Solo sabe a nivel intuitivo y emocional, que cuando llegó a su casa esa misma noche, no pudo dejar de pensar repetidamente en ella, en esa conversación específica, y eso es exactamente el resultado que estamos buscando entender en este vídeo. Te voy a dar un ejemplo concreto y detallado para que veas exactamente cómo funciona este mecanismo combinado en la vida real cotidiana, no simplemente en términos abstractos y teóricos. Imagina que están en un café tranquilo, tú y ella. Están conversando sobre algo que salió mal recientemente en el trabajo, algún problema específico con un compañero laboral o con un proyecto que no salió exactamente como se esperaba originalmente. Ella menciona de pasada, casi sin darle mucha importancia,
que en una ocasión pasada tomó una decisión personal que en el momento exacto pareció ser un error enorme y que después, con el paso del tiempo, resultó ser una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Tú respondes simplemente, cuéntame más sobre esa decisión específica. Ella empieza a contar la historia completa. Tú escuchas genuinamente sin interrumpir el flujo natural de su relato, sin relacionarlo automáticamente con alguna experiencia similar de tu propia vida personal. Cuando ella termina de compartir, tú no das inmediatamente tu opinión personal al respecto, no concluyes categóricamente nada sobre el tema. En cambio, dices, me pregunto si las decisiones que más trabajo interno nos cuestan tomar son las que realmente más nos terminan definiendo como personas, o si simplemente lo parece así porque les prestamos mucha más atención emocional después de tomarlas. Eso es prácticamente todo lo que necesitas hacer en ese momento específico de la conversación. No hay necesidad de cerrar nada adicional, porque lo que acaba de suceder dentro del cerebro de ella en ese preciso instante es lo siguiente. Primero se sintió genuinamente vista, porque alguien específicamente quiso saber más detalles sobre algo que ella personalmente consideraba un tema menor y sin mucha importancia. Segundo, su historia personal fue utilizada como punto de partida genuino para una pregunta filosófica más amplia que ahora ella no puede responder completamente sola, sin ayuda externa. Tercero, existe ahora una brecha de información genuinamente abierta entre los dos, que solo se puede cerrar completamente volviendo a conversar contigo específicamente sobre el tema. Y su cerebro, sin pedirle ningún tipo de permiso consciente, va a querer cerrar activamente esa brecha específica, va a pensar repetidamente en esa conversación particular, va a pensar en esa pregunta filosófica abierta, y como consecuencia directa, va a pensar en ti de forma recurrente durante los días siguientes. Las mujeres somos así de forma consistente, no lo podemos evitar completamente aunque lo intentemos conscientemente. Cuando alguien abre deliberadamente algo interesante dentro de nuestra cabeza y no lo cierra completamente de inmediato, el cerebro simplemente no descansa hasta resolver esa tensión mental pendiente. La psicóloga Dorothy Tennov estudió durante muchos años el estado específico de obsesión romántica involuntaria al que denominó académicamente limerencia. Documentó extensamente que uno de los principales activadores de este estado psicológico particular es precisamente la ambigüedad percibida, es decir, la sensación persistente de que hay algo específico que todavía no está completamente definido ni resuelto entre dos personas que se sienten mutuamente atraídas. Y eso es exactamente lo que logra crear la combinación estratégica de Cuéntame más junto con Me pregunto cuando se aplican correctamente. No hay declaraciones categóricas y definitivas, no hay conclusiones cerradas de forma prematura, hay intimidad emocional genuinamente abierta, y la intimidad emocional que permanece abierta es, sin ninguna duda, lo más difícil de sacar completamente de la cabeza una vez que empieza a instalarse ahí. Y te voy a compartir algo adicional muy importante sobre cómo usar correctamente estos dos detonadores psicológicos para que no cometas el error específico que arruina completamente su efectividad natural. El error más común y más destructivo es la presión emocional evidente. Cuéntame más, dicho con urgencia visible, con expectativa demasiado obvia y evidente, deja completamente de ser una invitación genuina y se convierte automáticamente en una demanda emocional. Y las mujeres respondemos instintivamente a las demandas emocionales cerrándonos progresivamente, poniendo distancia emocional de forma defensiva. Exactamente lo mismo sucede con Me pregunto. Si suena como que estás esperando ansiosamente que ella responda de inmediato, se convierte automáticamente en una pregunta directa convencional y pierde por completo su poder psicológico especial. Lo que realmente hace que estos dos detonadores funcionen efectivamente es precisamente su ausencia total de presión emocional visible. Cuéntame más tiene que sonar genuinamente como si tuvieras todo el tiempo disponible del mundo para escucharla con calma. Me pregunto tiene que sonar como si esa pregunta filosófica existiera de forma completamente independiente, sin importar si ella decide responderla o no en ese momento específico. Esa ausencia genuina de presión emocional es, en sí misma, un detonador psicológico adicional muy poderoso, porque comunica indirectamente algo que muy pocos hombres logran comunicar efectivamente, que tú no necesitas absolutamente nada específico de ella para sentirte bien contigo mismo. Y un hombre que genuinamente no necesita nada externo, pero que aún así elige activamente preguntar más, que elige incluirla conscientemente en sus propios pensamientos internos, es exactamente el tipo de hombre más difícil de ignorar mentalmente que existe en el terreno de las relaciones humanas. Quiero ahora presentarte un tercer elemento complementario que pocas veces se menciona junto a estos dos detonadores principales, pero que amplifica significativamente su efecto combinado,
el silencio con intención. Después de decir cuéntame más o me pregunto, la tentación natural de la mayoría de los hombres es llenar inmediatamente cualquier pausa incómoda con más palabras, con más preguntas adicionales, con comentarios de relleno innecesarios. Pero el silencio breve, sostenido con calma genuina y sin ansiedad visible, funciona como amplificador natural de ambos detonadores. Cuando dejas un espacio de silencio cómodo después de una pregunta abierta, le estás comunicando implícitamente que confías completamente en que lo que va a decir a continuación vale la pena esperar. Ese silencio, lejos de ser incómodo cuando se maneja con seguridad interna genuina, se convierte en otro espacio donde ella puede proyectar libremente sus propios pensamientos sin sentirse apresurada. Una sola conversación aplicando estos detonadores psicológicos puede no ser suficiente por sí sola para que ella empiece a pensar en ti de manera genuinamente obsesiva. Pero si en interacciones repetidas y consistentes el mismo patrón se repite naturalmente, si cada vez que conversan ella termina con más preguntas abiertas de las que originalmente tenía al empezar, si hay algo específico en esas conversaciones particulares que siente como diferente a todas las demás, sin poder explicar racionalmente qué es exactamente, ese es precisamente el mecanismo psicológico completo funcionando correctamente. Y cuando el mecanismo funciona de forma consistente, el pensamiento recurrente en ti deja de ser algo que ella elige conscientemente, se convierte en algo que simplemente le sucede de forma natural e involuntaria. Ahora quiero que entiendas algo genuinamente importante antes de continuar profundizando en este tema tan relevante. Existe una diferencia enorme entre usar estos detonadores psicológicos como simple técnica mecánica y usarlos como expresión auténtica de quién realmente eres como persona. Una técnica aplicada sin una mente genuinamente curiosa detrás se siente inevitablemente hueca y vacía de contenido real. Las mujeres somos particularmente buenas para detectar instintivamente cuando algo es fórmula ensayada y cuando es completamente real y genuino. La diferencia fundamental no está tanto en las palabras específicas utilizadas, está principalmente en lo que hay genuinamente detrás de ellas. Cuéntame más, dicho por un hombre que de verdad está presente en el momento, que de verdad escucha con atención genuina, que de verdad quiere conocer más profundamente a la otra persona, activa el mecanismo psicológico completo que hemos descrito. Me pregunto, dicho por un hombre que de verdad está explorando activamente una idea, que genuinamente tiene una vida interior rica y desarrollada, que piensa activamente mientras habla en lugar de recitar frases memorizadas. Activa exactamente ese mismo mecanismo completo. Pero si cualquiera de los dos detonadores viene desde un lugar de cálculo frío, de estrategia vacía sin sustancia emocional genuina detrás, la otra persona lo percibe instintivamente, no siempre de forma completamente consciente, pero definitivamente lo percibe a nivel intuitivo, y en lugar de generar una brecha de curiosidad genuina, termina generando una brecha de desconfianza que aleja en lugar de atraer. Lo que esto significa en términos prácticos y aplicables a tu vida diaria es lo siguiente. El trabajo interno real que necesitas hacer no consiste simplemente en memorizar mecánicamente estas palabras específicas como si fueran un script. El trabajo real y genuino consiste en convertirte activamente en el tipo de hombre que realmente quiere escuchar de verdad a las personas, que hace preguntas genuinas porque realmente quiere conocer las respuestas honestas, que piensa en voz alta porque tiene efectivamente una mente interior que vale la pena escuchar con atención. Ese tipo específico de hombre no necesita ninguna estrategia elaborada, las palabras correctas simplemente le salen de forma natural y espontánea. Y cuando le salen de forma natural y auténtica, el efecto resultante en la mente femenina es exactamente el que te he descrito detalladamente en este vídeo, pero multiplicado exponencialmente, porque en ese caso no existe ninguna disonancia perceptible entre lo que dice verbalmente y lo que genuinamente es como persona. Nosotras las mujeres, no nos obsesionamos mentalmente con los hombres más guapos físicamente, ni con los más exitosos económicamente, ni con los que dicen las frases más elaboradas y ensayadas. Nos obsesionamos genuinamente con los hombres que nos hacen pensar activamente, con los que abren preguntas genuinas que no podemos cerrar completamente solas sin su ayuda, con los que están tan genuinamente presentes cuando conversamos que la interacción con ellos se siente radicalmente diferente a todas las demás conversaciones cotidianas que tenemos normalmente. Y eso, carnal, es precisamente lo que Cuéntame más y Me pregunto logran hacer cuando provienen genuinamente de un lugar real y auténtico dentro de la persona que los utiliza. Ahora quiero presentarte un tercer detonador psicológico que rara vez se menciona junto a los dos anteriores, pero que en mi experiencia estudiando psicología femenina y atracción real resulta ser un complemento poderosísimo, casi un multiplicador silencioso de todo lo que ya hemos hablado. Este tercer detonador son las palabras me di cuenta.
A diferencia de Cuéntame más, que abre espacio hacia ella, y de Me pregunto, que proyecta hacia afuera, Me di cuenta funciona como un espejo. Le devuelve a la mujer una versión de sí misma que ella normalmente no ve, porque nadie se ha tomado el tiempo real de observarla con tanta atención como para notarlo. Piénsalo así. La mayoría de los hombres, cuando quieren generar una impresión positiva, hablan sobre lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos quieren. Muy pocos hombres verbalizan observaciones genuinas sobre la otra persona, específicamente sobre sus patrones de comportamiento, sus pequeños gestos, su forma particular de reaccionar ante ciertas situaciones. Cuando un hombre dice, por ejemplo, me di cuenta que cuando hablas de tu trabajo se te acelera un poco la voz, casi como si te emocionara más de lo que tú misma admites. Algo completamente distinto sucede en el cerebro femenino comparado con un cumplido genérico y superficial sobre su apariencia física. Un cumplido físico convencional, aunque agradable de escuchar en el momento, no genera ninguna brecha de información real, simplemente confirma algo que ella ya sabe perfectamente sobre sí misma. Pero una observación genuina y específica sobre su comportamiento, sobre un patrón que ella misma quizás no había notado conscientemente, genera exactamente el mismo tipo de tensión cognitiva productiva que describimos anteriormente con los otros dos detonadores. Su cerebro procesa automáticamente, espera, ¿es verdad eso que dijo? ¿De verdad hago eso sin darme cuenta? Y esa pregunta interna, dirigida hacia sí misma pero originada directamente por algo que tú dijiste, te vincula automáticamente en su proceso de autodescubrimiento personal. Este tercer detonador funciona especialmente bien porque toca directamente algo que la psicología social denomina el efecto de autoconocimiento incompleto, la idea comprobada de que ninguna persona se conoce completamente a sí misma, y que todos, sin excepción, sentimos una atracción natural y casi irresistible hacia quienes nos ayudan a entendernos mejor, a ver ángulos de nuestra propia personalidad que habíamos pasado por alto. Un hombre que usa Me di cuenta con observaciones genuinas y específicas, no genéricas ni aplicables a cualquier mujer, se convierte automáticamente en una especie de espejo personalizado, algo que resulta prácticamente imposible de encontrar en las interacciones sociales cotidianas superficiales. Ahora bien, hay una advertencia importante que debo hacerte sobre este tercer detonador, porque mal utilizado puede generar exactamente el efecto contrario al deseado. Las observaciones deben ser genuinamente positivas o neutrales, nunca críticas disfrazadas de observación psicológica. Decir me di cuenta que te cuesta mucho recibir cumplidos sin quitarles importancia inmediatamente puede sonar perceptivo si se dice con calidez genuina, pero decir me di cuenta que siempre buscas la aprobación de los demás suena a juicio disfrazado de observación, y eso genera inmediatamente una reacción defensiva en lugar de curiosidad genuina. La clave está en observar patrones que reflejen positivamente algo de su personalidad, aunque sea un patrón que ella misma considere, en principio, como una debilidad. Vamos ahora a un terreno todavía más práctico, porque de nada sirve entender la teoría profunda detrás de estos detonadores psicológicos si no sabes exactamente cómo aplicarlos en situaciones específicas de la vida real, mensajes de texto, primera cita presencial, y esos momentos particulares donde están rodeados de un grupo de amigos y necesitas generar una conexión especial sin que resulte obvio para las demás personas presentes. Empecemos con los mensajes de texto, porque hoy en día gran parte del coqueteo inicial y de la construcción de atracción sucede precisamente ahí, en la pantalla de un teléfono, mucho antes de que exista siquiera un encuentro presencial. Aquí, Cuéntame más se traduce naturalmente en preguntas de seguimiento genuinas sobre algo específico que ella mencionó anteriormente, en lugar de simplemente cambiar de tema hacia ti mismo constantemente. Si ella menciona que tuvo un día pesado en el trabajo, en lugar de responder inmediatamente contándole sobre tu propio día, puedes escribir algo como Cuéntame qué fue exactamente lo que lo hizo tan pesado, quiero entender bien. Esa simple variación textual comunica presencia genuina incluso a través de una pantalla. Me pregunto funciona particularmente bien en mensajes de texto porque permite dejar pensamientos abiertos que ella puede seguir procesando durante horas, incluso mientras hace otras actividades completamente distintas en su vida diaria. Un mensaje como me pregunto si la gente que creció mudándose de ciudad en ciudad desarrolla una relación distinta con el concepto de hogar, enviado en un momento tranquilo de la conversación, puede generar que ella regrese mentalmente a esa idea múltiples veces durante el día, mucho después de haber cerrado la aplicación de mensajería. Pasemos ahora a la primera cita presencial, ese momento tan cargado de expectativa donde la mayoría de los hombres siente la presión interna de impresionar constantemente, de mantener la conversación fluyendo sin pausas incómodas, de demostrar activamente su valor personal en cada intervención verbal.
Aquí es exactamente donde la aplicación consciente de estos detonadores marca la diferencia más notable. En lugar de preparar mentalmente una lista de temas interesantes para hablar sobre ti mismo, prepárate mentalmente para escuchar con atención genuina, para hacer preguntas de seguimiento reales, para dejar pensamientos abiertos con me pregunto en los momentos naturales de la conversación, y para observar activamente patrones de comportamiento que puedas reflejar de vuelta con me di cuenta. Durante una primera cita, el ritmo natural de la conversación tiende a fluir entre temas superficiales cómodos, como el trabajo, los hobbies, las películas favoritas y momentos más profundos donde surge naturalmente información personal más significativa. Tu trabajo específico como hombre que entiende la psicología femenina en profundidad es reconocer esos momentos de profundidad cuando aparecen naturalmente y en lugar de dejarlos pasar rápidamente hacia el siguiente tema superficial, detenerte ahí con un cuéntame más genuino. Eso demuestra que no estás simplemente siguiendo un guión mental de preguntas predefinidas, sino que realmente estás presente y atento en el momento actual de la conversación. Hablemos ahora del contexto de estar rodeado de un grupo de amigos, una situación social donde muchos hombres sienten que es más difícil generar una conexión especial con una mujer específica sin resultar obvio ante las demás personas presentes. Aquí los detonadores psicológicos que hemos discutido funcionan de manera todavía más sutil y poderosa, precisamente porque el contraste es mayor. Mientras el resto del grupo está enfocado en contar historias divertidas, en competir sutilmente por la atención colectiva, en hacer bromas y generar risas grupales, un hombre que se acerca a ella específicamente en un momento de la conversación grupal, hace una pregunta genuina de seguimiento sobre algo que ella mencionó de pasada, y luego regresa naturalmente a la dinámica grupal, deja una impresión desproporcionadamente fuerte comparada con el esfuerzo real invertido. Esto sucede porque dentro de un grupo social, la atención genuina y personalizada es todavía más escasa que en una conversación individual. Cuando alguien se toma un momento específico para preguntarte algo genuino y personal en medio de una dinámica grupal más superficial, ese contraste se registra con mucha más fuerza en la memoria y en el procesamiento emocional. Quiero ahora responder algunas de las preguntas más frecuentes que recibo constantemente en los comentarios de vídeos anteriores sobre psicología femenina y atracción real, porque sé que muchos de ustedes tienen dudas específicas que merecen respuestas detalladas y honestas, no respuestas genéricas de manual. La primera pregunta frecuente que recibo es la siguiente: ¿estos detonadores psicológicos funcionan igual con cualquier mujer, sin importar su personalidad específica, o hay mujeres que son inmunes completamente a este tipo de mecanismos? Esta es una pregunta excelente que merece una respuesta matizada y honesta. La verdad es que la intensidad del efecto psicológico puede variar considerablemente dependiendo de la personalidad específica de cada mujer, de sus experiencias pasadas en relaciones anteriores, y de su nivel actual de apertura emocional en ese momento particular de su vida. Sin embargo, el mecanismo neurológico subyacente, la curiosidad genuina activada por brechas de información abiertas, es prácticamente universal en la psicología humana, no exclusivamente femenina. Lo que varía entre diferentes mujeres es principalmente la velocidad con la que ese mecanismo se activa y qué tan visible resulta externamente su efecto. La segunda pregunta frecuente tiene que ver con la ética de usar estos detonadores psicológicos de forma consciente y deliberada. Muchas personas en los comentarios preguntan si esto no es, en cierto sentido, una forma de manipulación emocional disfrazada de psicología académica. Y quiero ser completamente honesta y directa sobre este punto importante. Existe una diferencia fundamental entre manipulación emocional genuina, que implica engaño deliberado sobre tus verdaderas intenciones, ocultación consciente de información relevante, o explotación calculada de inseguridades ajenas para beneficio propio, y comunicación consciente mejorada, que simplemente implica aplicar principios reales de psicología del comportamiento para comunicarte de forma más efectiva y genuina. Los detonadores que hemos discutido en este vídeo solo funcionan correctamente cuando provienen de curiosidad genuina real. Si los usas sin sustancia genuina detrás, simplemente como fórmula vacía, el efecto se diluye considerablemente y puede incluso generar desconfianza en lugar de atracción genuina. La tercera pregunta frecuente es: ¿qué pasa si aplico estos detonadores correctamente y aún así ella pierde interés en la conversación o en mí como posible pareja? Aquí quiero ser completamente honesta contigo. Ningún mecanismo psicológico, por más efectivo que sea a nivel neurológico, garantiza compatibilidad genuina entre dos personas específicas. Estos detonadores mejoran significativamente tus probabilidades de generar interés genuino y conexión emocional real, pero no eliminan completamente la posibilidad de que simplemente
no exista compatibilidad fundamental entre ustedes dos como personas. Y esto, aunque suene contraintuitivo, es en realidad algo positivo que debes aceptar completamente. Estos detonadores también funcionan como un filtro natural de compatibilidad, te ayudan a identificar más rápidamente quién realmente conecta contigo a un nivel más profundo, en lugar de forzar conexiones superficiales que fundamentalmente no tienen futuro real. La cuarta pregunta frecuente que recibo tiene que ver específicamente con la frecuencia ideal de uso de estos detonadores dentro de una misma conversación. Muchos hombres, una vez que entienden el poder de cuéntame más y me pregunto, cometen el error de usarlos excesivamente, en cada intervención verbal, hasta el punto de que se vuelve evidente y mecánico. Aquí el consejo fundamental es la moderación consciente. Estos detonadores funcionan mejor cuando aparecen naturalmente e intercalados dentro de una conversación equilibrada donde también compartes genuinamente sobre ti mismo, donde también hay risas, bromas, momentos ligeros. El objetivo nunca es convertir cada conversación en una sesión de entrevista psicológica formal, sino integrar estos detonadores de forma orgánica dentro del flujo natural de una conexión genuina y auténtica entre dos personas. La quinta pregunta frecuente tiene que ver con cómo saber genuinamente si estos detonadores están funcionando correctamente durante una conversación específica, sin tener que esperar días para ver si ella piensa en ti posteriormente. Aquí hay algunas señales observables en tiempo real que puedes buscar activamente. Cuando Cuéntame Más funciona correctamente, notarás que ella empieza a compartir información progresivamente más personal y detallada, que su tono de voz se relaja visiblemente, que mantiene contacto visual más sostenido mientras habla. Cuando me pregunto funciona correctamente, notarás una pausa reflexiva genuina antes de que ella responda, a veces incluso una expresión facial que refleja que está genuinamente procesando la idea presentada, no simplemente esperando su turno para hablar de nuevo. Quiero cerrar esta sección con una reflexión importante sobre el trabajo interno necesario para que estos detonadores funcionen de manera consistente y genuina en tu vida diaria, no solo como técnica ocasional aplicada esporádicamente. La curiosidad genuina hacia otras personas, la capacidad real de escuchar sin la necesidad constante de hablar sobre ti mismo, la disposición a explorar ideas en voz alta sin necesidad de llegar inmediatamente a conclusiones cerradas. Todas estas son habilidades que se desarrollan progresivamente con práctica consciente, no características fijas con las que simplemente naces o no naces. Si actualmente sientes que tu tendencia natural es hablar más de lo que escuchas, que tiendes a concluir rápidamente en lugar de mantener preguntas abiertas, que sientes ansiedad genuina ante los silencios dentro de una conversación, eso está completamente bien y es más común de lo que imaginas. El primer paso real hacia integrar estos detonadores de forma auténtica en tu vida no es forzar mecánicamente las palabras exactas que hemos discutido en este vídeo. Es empezar a cultivar genuinamente más curiosidad real hacia las personas con las que interactúas diariamente, sin importar si te interesan románticamente o no. Esa práctica constante aplicada en todas tus interacciones sociales cotidianas, no solo en las que tienen potencial romántico específico, es lo que eventualmente hace que estos detonadores surjan de forma natural y genuina, sin ningún esfuerzo consciente adicional. Antes de cerrar este vídeo quiero hablarte con total honestidad sobre los errores más comunes que veo constantemente cuando los hombres intentan aplicar estos detonadores psicológicos por primera vez, porque conocer estos errores de antemano te va a ahorrar meses de práctica confusa y resultados inconsistentes. El primer error común es la aplicación robótica y mecánica. Algunos hombres apenas terminan de ver un vídeo como este, empiezan a insertar literalmente Cuéntame Más y me pregunto en cada conversación, sin ninguna variación natural, sin adaptarlos genuinamente a su propia forma de hablar. Eso se nota inmediatamente y en lugar de generar curiosidad genuina, genera la sensación incómoda de que estás siguiendo un guión aprendido. La solución real es internalizar el principio psicológico detrás de cada detonador, no memorizar las palabras exactas como si fueran un conjuro mágico. Puedes decir Cuéntame Más de 1000 formas distintas, adaptadas a tu propia personalidad, platícame de eso, quiero saber más, sigue contándome, y después ¿qué pasó? Lo importante es la intención genuina de profundizar, no la fórmula literal específica. El segundo error común es usar estos detonadores como sustituto completo de tu propia personalidad, tus propias historias y tu propia voz genuina dentro de la conversación. Recuerda que la atracción real y duradera se construye con un intercambio equilibrado, no con un interrogatorio constante donde tú solo preguntas y ella solo responde. Si únicamente haces preguntas sin nunca compartir nada genuino sobre ti mismo, la conversación se vuelve desequilibrada y puede empezar a sentirse extraña o incluso sospechosa para ella.
El equilibrio correcto implica escuchar genuinamente la mayor parte del tiempo, pero también compartir voluntariamente aspectos interesantes de tu propia vida cuando surge naturalmente la oportunidad dentro del flujo de la conversación. El tercer error común y quizás el más sutil de todos, es aplicar estos detonadores exclusivamente con intención estratégica calculada, sin desarrollar realmente la curiosidad genuina que los hace funcionar efectivamente. Como mencioné anteriormente en este vídeo, el cerebro humano es sorprendentemente bueno detectando incongruencias entre las palabras y la intención real detrás de ellas. Si internamente solo estás pensando en la técnica, en el resultado esperado, en cómo esto te va a ayudar a conseguir lo que quieres, esa energía interna se filtra inevitablemente en tu tono de voz, en tu lenguaje corporal, en el ritmo de la conversación, y la otra persona lo percibe a nivel intuitivo, aunque no pueda explicar exactamente por qué siente cierta desconfianza. Quiero profundizar todavía más en la base neurocientífica de todo lo que hemos discutido en este vídeo, porque entender el mecanismo completo te va a ayudar a aplicar estos principios con mucha más precisión y consistencia. Cuando experimentamos atracción romántica genuina hacia otra persona, varias regiones cerebrales específicas se activan de manera coordinada. El área tegmental ventral, una estructura cerebral profundamente relacionada con el sistema de recompensa, libera dopamina en respuesta a estímulos asociados con la persona que nos atrae. Esta liberación de dopamina es precisamente lo que genera esa sensación de anticipación placentera, esa ligera emoción que sentimos al recibir un mensaje de texto de alguien que nos interesa, o al anticipar una conversación futura con esa persona específica. Lo interesante desde la perspectiva de todo lo que hemos discutido en este vídeo, es que la dopamina no se libera principalmente en respuesta a la satisfacción completa de un deseo, sino en respuesta a la anticipación de una recompensa incierta. Esto significa, en términos prácticos, que una conversación que termina con preguntas abiertas y curiosidad genuina sin resolver activa este sistema de recompensa dopaminérgico de manera mucho más potente que una conversación que se siente completamente resuelta y cerrada desde el principio hasta el final. Es precisamente por esto que los detonadores psicológicos que hemos discutido en este vídeo, Cuéntame más, me pregunto y me di cuenta, funcionan tan efectivamente, todos ellos, de una forma u otra. Mantienen activo el sistema de recompensa cerebral relacionado con la incertidumbre placentera y la anticipación genuina. Quiero también abordar cómo estos principios psicológicos pueden adaptarse según el contexto específico de edad y etapa de vida, tanto tuya como de la mujer con quien estás interactuando. Si estás en tus veintitantos años, navegando el mundo de las citas universitarias o de los primeros años de tu carrera profesional, estos detonadores funcionan especialmente bien porque contrastan fuertemente con la inmadurez comunicativa típica de esa etapa de vida, donde la mayoría de las conversaciones tienden a ser superficiales y centradas en validación social externa. Si estás en tus 30 o 40 años, reconstruyendo tu vida amorosa después de relaciones serias previas, estos detonadores adquieren un peso adicional, porque la mayoría de las mujeres en esa etapa de vida específica ya están genuinamente cansadas de conversaciones superficiales y buscan activamente algo más profundo y significativo. Y si estás en etapas de vida más maduras, estos principios funcionan igualmente bien, potenciados adicionalmente por la sabiduría natural y la estabilidad emocional que viene con la experiencia de vida acumulada a lo largo de los años. Quiero cerrar esta reflexión más profunda con una idea final que resume genuinamente todo lo que hemos discutido en este vídeo extenso sobre psicología femenina, atracción real y comunicación consciente. Ninguno de estos detonadores psicológicos reemplaza el trabajo interno fundamental de convertirte en una persona genuinamente interesante, curiosa y emocionalmente estable. Son herramientas de comunicación que amplifican y comunican efectivamente quién ya eres internamente, no sustitutos mágicos para el desarrollo personal genuino. Un hombre que trabaja activamente en su propia curiosidad natural hacia el mundo, en su capacidad genuina de escuchar sin necesidad constante de validación externa, en su propia estabilidad emocional interna, va a encontrar que estos detonadores surgen de forma completamente natural y espontánea, sin ningún esfuerzo consciente adicional, y el efecto resultante en cualquier mujer con quien interactúe va a ser mucho más poderoso y genuino que el de cualquier técnica aplicada mecánicamente sin esa base interna sólida. Ahora piensa en esa mujer que probablemente tienes en mente ahora mismo, esa por la que probablemente llegaste específicamente a este vídeo. Piensa detalladamente en las últimas conversaciones reales que tuvieron juntos. ¿Cuántas veces terminaste hablando considerablemente más que ella? ¿Cuántas veces cerraste categóricamente un tema de conversación cuando en realidad podrías haberlo abierto con más curiosidad genuina?
¿Cuántas preguntas genuinas no hiciste, no porque no te importara realmente su respuesta, sino simplemente porque nadie te había explicado antes que esas preguntas específicas eran precisamente la llave psicológica que estabas buscando todo este tiempo? Lo que acabas de aprender en este vídeo extenso son detonadores psicológicos reales, con respaldo genuino en psicología del comportamiento y neurociencia de la atracción, pero representan solamente una parte del sistema completo de comunicación consciente. Sin entender adicionalmente qué hace específicamente que una mujer pase de simplemente pensar ocasionalmente en ti a querer activamente buscarte y priorizarte en su vida, es como tener la llave correcta en tu mano, pero no saber exactamente qué puerta específica necesitas abrir con ella. En el vídeo que probablemente está apareciendo ahora mismo en tu pantalla, profundizo exactamente en ese siguiente paso lógico, en los comportamientos específicos y observables que las mujeres tenemos cuando el pensamiento recurrente sobre alguien ya cruzó definitivamente la línea y se convirtió en algo que genuinamente no podemos seguir ignorando conscientemente. Si te vas de este vídeo sin verlo, vas a quedarte únicamente con la primera pieza del rompecabezas completo, pero no con el cuadro entero. Dale clic ahora mismo a ese vídeo, porque lo que viene a continuación es precisamente lo que separa a los hombres que entienden verdaderamente el proceso psicológico completo de la atracción femenina, de aquellos que simplemente se quedan esperando pasivamente que algo suceda por casualidad en su vida amorosa. Antes de irte, te recuerdo nuevamente que si este contenido sobre psicología femenina, atracción real, comunicación consciente y neurociencia del deseo te resultó genuinamente valioso, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos donde seguiremos profundizando en estos temas tan importantes para tu vida amorosa y tus relaciones. Activa la campanita de notificaciones, deja en los comentarios cuál de estos 3 detonadores psicológicos vas a poner en práctica primero, y comparte este vídeo con algún amigo que consideres que necesita escuchar exactamente este mensaje hoy. Te veo en el siguiente vídeo.